Muy buenas noches, seguimos con Tertulia Teológica, un programa de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Estamos con el profesor Joel Sarman y hoy estamos viendo a Juan Hus. Siga, hermano Joel. Ok. Entonces a Hus lo han investigado, se ha metido en problemas con el emperador y con la iglesia, y lo llaman al Concilio de Constanza. El Concilio de Constanza estaba buscando principalmente resolver el gran problema que tenían en ese momento de Europa, que tenían demasiados papas, tenían más que uno. Y entonces eso es lo que logró resolver el concilio. Pero entre otras cosas, revisaron la situación de Hus. Hus no quiso ir porque temió que lo vayan a condenar y va a estar en Constanza, que es en Suiza, y no va a tener el apoyo de sus seguidores y amigos en Praga, donde tiene apoyo popular. Pero el emperador Sigismundo le dio salvoconducto. El concilio lo recibió, lo condenó, dijeron que por estar condenado y ser hereje, el salvoconducto no es válido y lo quemaron en la hoguera y se volvió mártir. Este fue el gran error del concilio. La situación en Bohemia es tal que cuando queman a Hus, y luego hay otro, creo que se llamaba Jerónimo, que también otro hombre de Praga, un seguidor de Hus, que también lo condenan cuando hacen mártires, hace que la situación en Bohemia estalle. Y el poder católico perdió control de muchas partes del país y se fractura el cristianismo europeo. Ahora los seguidores, los utrajistas, les llaman estos seguidores de Hus, los llaman herejes, pero ellos siguen aparte. Y esto es provechoso después para los reformadores. Va a ser muy importante en la vida de Lutero, en un momento de debate en Leipzig, que él vaya a la biblioteca a leer lo que ocurrió, el acta del Concilio de Constanza, y esto le da mucha fuerza a él en un debate muy importante. Estos hermanos en Bohemia colaboran después a Lutero con libros sobre la eclesiología. Una cosa que se ha dado cuenta Wycliffe y que mantiene Hus, que la iglesia es espiritual, no es algo visible, pero algo invisible para los realmente cristianos. Y esto va a ser muy importante con Lutero. Luego, estos hermanos de Bohemia se van a unir al impulso pietista del siglo XVIII. O sea, la Reforma es el siglo XVI, siglo XVII es cuando viven John Bunyan, John Owen. Siglo XVIII ya es después, es el tiempo de John Wesley. En esos días, los hermanos moravos o los hermanos de Moravia, no sé cómo se dice en español, son gente que viene de Bohemia, los seguidores de John Hus, y ellos llegan a formar parte del pietismo evangélico de esos días, que es un movimiento que influye mucho en lo que es John Wesley y el metodismo. De hecho, esto es interesante para mí. Esta gente llega a vivir en Pensilvania, no muy lejos de donde yo vivo, en una ciudad llamada Belén, donde tienen una universidad y un lugar importante para esta gente de los hermanos de Moravia, y tienen tenían industrias de acero en Belén, y así se volvieron también ricos, pudieron construir. Pero me parece interesante que llamaron el lugar donde se quedaron Belén, y creo que lo hicieron porque era en la capilla de Belén, donde predicó hace tanto tiempo John Hus. Así llegamos al fin de la narrativa de Hus y
Y entonces vamos a seguir, si no hay más preguntas sobre Hus, sobre lo demás que ocurre en el siglo, en el 15º siglo, los años 1400. Solamente como por reflexionar un poco en Hus, es el hecho de que él, de alguna manera, en esos 100 años, ¿cómo fue la afectación que él tuvo sobre la iglesia después de su muerte? Porque a veces simplemente uno dice se murió y llega y sale Lutero, pero él en sí, su legado se preservó, hubo algunas manifestaciones o simplemente se acabó. Pues su pensamiento y su defensa y su condena en el concilio se preservaron en el acta, y esto llegó a influir en una forma muy importante a Lutero en 1520, creo. No me acuerdo cuándo fue ese debate en Leipzig, pero ahí fue cuando, o sea, en todo el debate, en la mitad del debate. Pero igual hicieron un mártir de él, y aunque eso es tremendo y es una calamidad que quemen vivo a un hombre, también eso animó a todos sus seguidores, y estos seguidores de Hus estuvieron desde ese momento, desde 1415, en una parte al margen de Europa, pero una parte conectada con Europa. La gente sabía de ellos. Todo el mundo cree que son herejes. Ellos no se creen herejes, pero están en medio de la sociedad como contenidos aparte. Y eso tiene, pues, salen de ellos cosas que se han escrito. Si tienen libros, le llevan libros a Lutero luego de esta gente, una vez que se dan cuenta de lo que está haciendo Lutero. Entonces ahí se pueden unir y tiene un impacto. Yo no conozco bien el extento de ese impacto porque no he estudiado todo lo que hacen ellos. Bien, hermano, entonces sigamos adelante. Ok. Ese concilio de Constanza puso fin al problema de la pluralidad del papado, que era un grave problema que había quitado mucho poder e influencia del papado en esos días. El movimiento se llama el movimiento conciliarista. Es un fenómeno muy importante del fin de las edades medias. Ellos dicen, debemos tener un concilio cada 10 años para hacer limpieza en la iglesia, para reformar las cosas que no andan bien, para controlar las cosas. Pero el Papa, aunque el Papa en ese momento, que es Martín el V, creo, dice, bueno, está bien, hagámoslo. Un Papa después de él dice, no, eso está muy mal porque me quita mi poder y autoridad, y no vamos a tener un movimiento conciliarista. Si el movimiento conciliarista hubiese tenido éxito, yo creo que no se tendría que presentar la reforma. No sería tan necesaria porque no existirían los abusos. El movimiento conciliarista se supone, aunque obviamente no se sabe porque no la dejaron existir, quizás hubiese reformado a la iglesia gradualmente y nuestra situación sería muy diferente hoy en donde nos encontramos. Pero el Papa mató ese movimiento. Él dijo, no vamos a tener concilios periódicos, esa cosa no va a tener más poder que yo, no me va a decir cómo hacer las cosas, yo sigo con las cosas que estoy haciendo. Y entonces, pues, siguió decayendo el papado, siguieron los abusos, crecieron los abusos, y eso condujo finalmente a la reforma. En el siglo XVI todo el mundo está diciendo, la iglesia anda mal, necesitamos arreglar, toca hacer algo. Solo unos pocos decían, no, vamos bien. Todo el mundo sabía que había un problema, no sabían cuál era la solución hasta Martín Lutero.
crece también en este siglo, XV siglo, una devoción moderna. Esta devoción moderna es un fenómeno muy importante para la Reforma. Está concentrada en lo práctico y está despreciando algo, la teología especulativa, la teología muy envuelta, muy avanzada, muy filosófica, y la quieren repudiar por algo más práctico. Si han leído La imitación de Cristo de Tomás A. Kempis, este es una representación de la devoción moderna. Ese es un buen libro y gente la ha leído. Yo conozco una amiga que ha leído La imitación de Cristo y me dijo que por leer eso se salió de la Iglesia Católica, que es interesante porque es el libro que muchos protestantes premian y hasta John Wesley, y a mí me gusta también, es un buen libro. Es un producto de piedad medieval antes de la Reforma. Se escribió en los años 1400. Y el libro básicamente habla acerca de alguna manera del Evangelio o de la Biblia. ¿Por qué lo hace con una característica especial? Pues bueno, el tiempo, ¿no? Pero pues vemos que está como fuera de su tiempo en el sentido de que está dando como algo devocional, pero en sí, ¿qué sería? La seriedad sobre ser cristiano. ¿Qué es la imitación de Cristo para Tomás A. Kempis? Es en muchos sentidos una vida monástica. Tiene que ver con lo que es esta devoción moderna. Este fenómeno buscó llevar los logros espirituales de la devoción monástica, o sea, de dedicar toda su vida a estudiar la Biblia, a orar, a estar en la iglesia, a buscar el bien espiritual. Esto trató de llevar estos logros a las nuevas poblaciones de la ciudad. Población no sagrada, o sea, no los consagrados, pero población secular. La urbanización lleva nuevos problemas y posibilidades, y tratando o sea, este es un impulso que lleva la vida espiritual a esta gente urbana. Forman comunidades, y no todos están en ciudades, pero se concentran. Forman comunidades donde trabajan, viven en sencillez para pasar mucho tiempo en formación espiritual. Es como si se reúne la gente y dice, mire, yo puedo hacer esto, tú puedes hacer esto, trabajemos, compartamos la vivienda, compartamos la comida, vivamos en sencillez para poder tener tiempo para orar más, para hacer estudios bíblicos, para andar en la devoción y la piedad. Y esa sencillez de vida para tener más ardor espiritual es lo que hace muy interesante y muy provechoso, me parece a mí, lo que dice La imitación de Cristo, el libro, para responder a tu pregunta. Y eso, para dejarlo claro a los oyentes, es dentro del marco de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, pero, o sea, hay partes que cuando uno lee se da cuenta, pues esto no está bien, pero la mayoría no es que tienes que estar haciendo tu rosario o rezándole a la Virgen o cosas así católicas, ¿verdad? Sí, lo digo es porque lo que nos acaba de decir Joel, por ejemplo, de las comunidades, de que se encargaban de los niños, pues es una forma de protestantismo, ¿no? Es una forma que va a conducir al protestantismo. Exacto. De llevar a la gente la piedad que en un momento solo fue posible en un monasterio. Sí, ellos se encargan de la educación de los niños. ¿Y a quiénes educan? A Erasmo y a Lutero. Ambos estudiaron con los hermanos de la vida común, que es un fenómeno de la devoción moderna. Sí, porque, exacto, es bien interesante lo que dice Joel, porque se centraban en la santidad en los monasterios, y aquí vemos que se quiere llevar a la vida diaria. Sí. La devoción a la vida diaria no queda como una cosa que solamente le pertenece a los que quieran hacerse monjes, sino que afecta
al cristianismo en general o a los que profesan la fe, y es como un desafío a que cualquier persona desde su condición pues pueda vivir de una forma piadosa, ¿no? Eso es lo que estamos entendiendo, ¿no? Sí, ya lleva una larga trayectoria. El monasticismo en, por ejemplo, el siglo VIII y el siglo IX es algo que esa devoción solo la pueden hacer unos pocos, porque no hay civilización. O sea, la gente tiene que labrar, tiene que vivir, no están organizados, solo pocos. Pero a medida que pasan los siglos, se está saliendo, podemos decir, esta devoción de vida entera, se está saliendo de los monasterios con las reformas que ellos hacen para tener más monasterios y tener más gente involucrada, y luego las reformas de los frailes que se salen. Esos son como monjes que no tienen monasterio por ayudar a la sociedad, y ahora vemos este fenómeno de la devoción moderna cuando dejan atrás los votos de los frailes y lo están llevando a gente regular, a gente común y corriente, es decir, en los centros crecientes, centros urbanos de Europa. Y están borrando la distinción medieval entre los sagrados y los seculares, y eso es algo que busca hacer la reforma. Borrar la distinción de que uno es más santo porque está metido en un monasterio y dedicado a Dios que una persona que se gana su vida remendando zapatos. Muy bien, muy interesante, Joel. Sigamos entonces. Esto también lleva el impulso de levantar la calidad de la religión del ciudadano común y corriente. Claro, esto no es un fenómeno rural, no es para el campesino tanto como para el habitante de la ciudad. Está la creciente clase media, y sin clase media no hay protestantismo. Depende. Este impulso de llevar la devoción moderna a más depende de una sociedad más compleja que la de antes, que solo permitía que el monje buscara esa dedicación a la devoción, pocos lo hacían, ahora más lo pueden hacer. Y es muy interesante que es un fenómeno urbano, porque el protestantismo es un fenómeno urbano, no es un fenómeno rural. ¿Cómo? El cristianismo en sus primeros siglos fue un fenómeno urbano, de las urbanizaciones de la cultura grecorromana, no tanto un fenómeno rural. La civilización medieval de Europa sí fue un fenómeno rural que condujo a urbanizaciones, pero ahora es un fenómeno de las urbanizaciones. En ese siglo, Inglaterra y Francia están hundidos en una guerra de 100 años, de 1337 a 1453. Ese es el periodo de Juana de Arco, la famosa Juana de Arco. Tenemos aquí en Filadelfia una estatua dorada que queda cerca a la estatua de Rocky y es mucho agradable. Enrique el V de Inglaterra extiende el dominio inglés en Francia, que después disminuye, y esto forma parte de la situación política de la Reforma, que Inglaterra se desgasta y se desorganiza en esta guerra de 100 años, y que sigan las guerras de las rosas y el caos social y la recuperación que protagoniza la casa de Tudor, que son los reyes Enrique el VII, un gran organizador, Enrique el VIII, que es el de la Reforma, el que se casa con muchas mujeres y decapita a algunas. Es un loco, es un hombre casi como Herodes en los tiempos de Cristo, y que llegó a matar a sus hijos. Enrique el VIII no mató a ninguno de sus hijos, pero sí mató a algunas de sus esposas. En 1453 cae la ciudad de Constantinopla a los turcos musulmanes. Increíble. Por 1000 años fue una civilización cristiana en el este, una continuación del antiguo imperio romano cristianizado. Y ahora esta ciudad cristiana, cultura cristiana, cae a los musulmanes en 1453. Y el cristianismo de Constantinopla
se mueve a Moscú y sobrevive en el patriarcado de Moscú. Moscú a veces le llaman ellos la tercera Roma, la nueva Roma. En este mismo año 1453 hay un hombre que se llama Johann Gutenberg, una invención de avances metalúrgicos por los alquimistas alemanes. Ellos están tratando de convertir metales comunes a metales nobles, y aunque no logran hacer del plomo un oro, transformarlo en oro, lo que sí logran hacer con sus experimentos es combinar metales para que tengan mayor uso. Este avance metalúrgico hizo que mejoraran lo que son las armas de fuego. Ahora el metal podía aguantar una explosión por dentro. Se mejoró la pólvora y se puede empezar a tener algo que va a llevar al rifle, a la escopeta. Este avance metalúrgico permitió hacer tubos para órganos que mantenían mejor, para que más de 200 años después el instrumento estuviese listo para Juan Sebastián Bach. Y este avance metalúrgico hizo que los relojes con precisión más o menos fiable fueran posibles. Pero, más que todas estas cosas, este avance metalúrgico también resultó en el tipo movible, estas fichitas para las letras, para la impresa, que es lo que Johann Gutenberg se inventó. Él era un vendedor de vidrios y piedritas pulidas para los turistas religiosos que pasaban donde él estaba, pero no le fue bien, entonces se ingenió la forma de imprimir libros, pero se endeudó tanto haciéndolo que acabó en la bancarrota y prosperó económicamente. Su invención sí fue buena para los que le habían prestado plata porque ellos se la llevaron, pero esta revolución de la empresa esperaba una nueva economía para ser útil. Requería, si lo piensas, es por esto. Si vas a escribir un libro, en ese tiempo lo copias a mano. Entonces le dices al escriba, escríbame un libro, yo necesito una Biblia. Listo. Le va a costar 20 pesos. Listo, le doy 5 pesos ahora, 15 pesos cuando él lo hace para que compre el material y todo y trabaje. Es Biblia. Pero ahora si vas a usar la impresa, hay que hacerlo en cantidad, en volumen, o si no te sirve. ¿Sí? No imprimes una cosa y cambias todo el tipo. Eso es mucho trabajo. Te da igual escribirlo a mano. Entonces requiere que tú tengas capital para comprar más papel, más tinta. Tienes que sacar 3,000 copias. Y luego la vendes, es decir, necesitas los fondos de antemano, necesitas capital para hacerlo, alguien que invierta para poder sacar en cantidades, que es lo que hace la empresa. Pero una vez estuvo eso, desde 1460 hasta 1500, imprimieron tantos libros que imprimieron la misma cantidad que se habían escrito todas las edades de Dios. Es decir, más de 500 años de copiar a mano, ya duplicaron ese esfuerzo en 40 años con esta nueva y primitiva en esos días impresa. Interesante, Joel. Yo creo que podemos llegar hasta acá. Ok. Listo. El próximo lunes trabajaremos un poquito lo que es la Inquisición en España, ¿verdad? Pues procedemos al Renacimiento, yo creo. Ah, bueno, muy bien. Entonces, gracias, Joel, por tan especiales enseñanzas y claras. De nada, gracias por la oportunidad. Entonces, hermanos, amigos, terminamos con Tertulia Teológica. Los esperamos el próximo lunes. Recuerden seguir sintonizando la emisora.